Hola, soy Consuelo Sarabia, arquitecta e interiorista. Bienvenidos a Bienestar, el podcast donde exploramos la arquitectura y el buen habitar desde un enfoque funcional, estético y emocional. En cada episodio discutiremos cómo enfrentar los desafíos del diseño de tu hogar y cómo transformarlo en una experiencia enriquecedora y saludable. Te invito a que me acompañes en este viaje y que juntos exploremos cómo hacer del diseño de tu hogar un camino de conciencia. Espero que lo disfrutes mucho, quédate que ya empezamos. Hola, bienvenidos una vez más a Bienestar, el podcast de arquitectura y emociones, en el que hablamos de todo lo que se mueve cuando habitamos un espacio, cuando decidimos transformarlo o cuando la vida nos invita a soltar para volver a empezar. Este episodio tiene un formato así en video porque tenía muchas ganas de sumar un capítulo con una práctica somática nuevamente, en el cual pudiésemos vincularnos a través de la imagen, que me parece que ayuda mucho a mantener el foco y a conectar, ¿no? Y además porque viene con un tema que me parece clave en los procesos de transformación y que no siempre se trae al frente. Y que además va muy al hueso, como se dice. Porque es un tema que está arraigado en un dolor. Entonces me parecía que era lindo hablarlo así, en formato a la cara. Y bueno, un poco comenté en redes que había estado enferma. Estuve sin voz, estuve con una gripe muy fuerte. Y no quería como darme por vencida en esta posibilidad de hacer este video con una linda luz y con una linda voz y bueno, nada. Porque la verdad que el mensaje me parece que está muy bueno. Espero que lo disfrutes mucho. El tema de hoy se llama apego. Apego vendría a ser esa manera particular, tan humana que tenemos de vincularnos como si fuésemos stickers o pegatinas o boligoma o plasticola a las cosas, ¿no? Nos vinculamos aferrándonos a las cosas de manera emocional, de manera literal también muchas veces. Y el apego cumple una función clave en los obstáculos que pueden darse en los procesos de transformación de los hogares. Dentro de cualquier proceso de transformación, lo primero que se necesita es hacer espacio para lo nuevo, desde una cuestión física, desde una cuestión emocional, desde una cuestión energética. Y el hacer espacio está vinculado a soltar, ¿no? Y muchas veces el soltar se nos dificulta un montón por temas que no tenemos del todo visibilizados. Y un poco el propósito de este episodio es traer con ejemplos y con historia estos obstáculos que yo he visto a lo largo de mi profesión, de mi acompañamiento a familias en transformación de sus hogares. Y también quiero aportarte mi mirada sobre cómo se puede soltar desde un lugar amoroso y desde un lugar saludable. Así que bueno, vamos de lleno a este tema. Como decía antes, ¿qué es el apego? Bueno, el apego es esta manera particularmente material, diríamos, porque es casi material. Hay como líneas que nos agarran a las cosas, ¿no? Incluso a los recuerdos o a los vínculos. Tiene como una cualidad como muy asociada a lo humano, ¿no? Porque dicen que lo primero que sucede, que lo primero que nos despierta un bebé es apego, ¿no? Por un tema de subsistencia. Generan como una empatía y una gana de cuidarlo. Y el apego está asociado muchas veces a recuerdos hermosos o a objetos a los que les ponemos identidad o a situaciones que amamos mucho, pero capaz que necesitan dejar de ser para dejar espacio para lo nuevo. Con lo que a veces soltar puede llegar a ser doloroso. Por eso les decía que me gustaba que tuviésemos un formato de encuentro así a la cara, porque lo que duele a veces necesita mucho amor, mucha compasión y mucho mimito. Y bueno, eso es el enfoque que quiero darle hoy al episodio.
Para empezar, hay que ver este tema de si el apego es saludable o no es saludable. Desde un punto de vista energético, nunca es saludable. Siempre que nos aferramos a algo, surge rigidez, surgen condicionamientos, surgen expectativas, ¿no? Y desde el punto de vista energético, la expectativa te está sacando del presente, ¿no? Entonces te está quitando capacidad de decisión porque estás condicionado por algo del pasado, por una nostalgia, por algo que no querés soltar porque no querés que deje de existir. O la expectativa, ¿no? Estás hacia el futuro, estás movido de tu hoy. Y se dice que las decisiones conscientes, las más saludables, son las que están en el ser, ¿no? En el quien yo soy, posta, y no en el que yo soy para afuera, ni en el que yo soy hacia una idea de mi pasado o hacia una proyección de mi futuro. Entonces, desde un punto de vista energético, no es saludable porque nos limita. Pero desde un lugar un poquito más como compasivo, podemos ver que el apego nos vincula con una idea ilusoria hacia algo permanente, ¿no? O sea, yo me aferro a algo para que no cambie, para que continúe estando. Y a diferencia de lo efímero nos trae referencias más asociadas al fin de las cosas, ¿no? Está en la misma palabra. Lo efímero, si vamos a la raíz, tiene que ver con lo que se va, con lo que se termina. Y con una conciencia o inconsciencia de muerte, ¿no? Y con lo efímero muchas veces no nos sentimos muy cómodos, ¿no? Porque es como que la conciencia de que somos finitos no es un pensamiento al que la gente suele caer con mucha frecuencia y con tranquilidad, aunque es la única certeza que tenemos en nuestra vida. En cambio, el apego pareciera que nos da seguridad, nos permite creer que las cosas no van a cambiar, desde un plano ilusorio, ¿no? Un poco la clave de este episodio es eso, es ver cuánto de ilusión manejamos en el día a día y en nuestra diaria y en los procesos de transformación de las casas, donde te cuento que se pone un poco más picante. ¿Por qué? Porque, bueno, como siempre digo, nuestro habitar es profundamente emocional. Nuestros hogares son nuestra roca de confianza, son como... moví el micrófono. Son como nuestro ground zero, ¿no? Como el punto al que volvemos cuando necesitamos cobijo, cuando queremos descansar, cuando queremos ser nosotros más que nunca. Entonces, que esto esté asociado emocionalmente a nuestras casas y que nosotros decidamos transformar la casa muchas veces genera unas resistencias que no sabemos que van a venir y que aparecen. Muchas veces en lo vincular, es decir, en las parejas, porque cada persona, diríamos que generalmente habita un hogar, tiene procesos diferentes, tiene historias diferentes y está en estados de conciencia diferente, no hay mejores o peores, son diferentes. Entonces, pero las dos personas se ven comprometidas en el mismo proceso de transformación, en la toma de decisiones y puede ser muy desafiante desde lo vincular entre las dos personas y hacia uno mismo cuando se empieza a dar cuenta que hay algo que no está pudiendo soltar, que hay un tema que lo está dificultando en la toma de decisiones y en cierto punto uno es consciente de que de que está limitado por esto, ¿no? Yo creo que la clave, como siempre, es la información. Es decir, cuando tenemos un poco de conciencia, cuando empezamos a ver que acá hay algo que está medio trabado y no necesariamente es porque no me gusta esta alternativa o la otra, sino porque en realidad no quiero soltar la que me da seguridad. Muchas veces empezamos a poder tener opciones de salida de esa situación. Pero nuestros hogares son nuestra roca de confianza, son nuestra pertenencia, nuestro sentido de identidad y también albergan nuestra historia vincular. Entonces es entendible en cierto punto que suceda. A mí me genera más compasión
en el sentido de que me ha pasado, de que lo entiendo, y desde ese lugar es como más fácil primero acompañar y también acompañarse a uno mismo y tener más paciencia en lo vincular. Te cuento que muchas veces el apego no solo nos hace perder foco, tener discusiones innecesarias, perder perspectiva de la realidad, sino que también nos genera mucha pérdida de dinero, porque la indecisión, la parálisis en la toma de decisiones, la postergación, muchas veces genera que uno no decida con libertad o que decida condicionado y no necesariamente tome la mejor decisión y que finalmente, a largo plazo capaz, se pierda dinero. Entonces tiene como una contraparte muy concreta en estos procesos, porque cuando uno ve que el dinero está mal gastado o no fue una buena decisión, también empieza como a enroscarse en las futuras tomas de decisiones. Entonces, los procesos de transformación, de construcción de un hogar son procesos largos que yo los considero como muy críticos para bien, depende desde dónde se enfoquen, ¿no? Pero críticos en el sentido de que hay mucho que se mueve en muy corto tiempo y que es una oportunidad para encontrar un montón de cosas que nos pueden hacer vivir mejor y ser hasta incluso mejores personas. Así que bueno, el apego para mí es una condicionante, una limitante grande y que se trabaja, como les decía, primero desde un lugar de conciencia, ¿no? Pero también desde un lugar de amor. Y ahí es donde viene nuestra práctica somática de hoy. Porque hay una raíz que tiene el apego en el miedo. Y el miedo es el opuesto absoluto del amor. Donde hay amor, en el estado de amor, uno es como que el miedo se disuelve, deja de existir. Suena raro, vamos a hacer la práctica, pero te quiero contar un par de ejemplos. Existen diferentes maneras de soltar, ¿no? Podés soltar desde el amor, pero es bastante común ver que la gente suelta desde el hartazgo, del no doy más, no me banco más esto, no lo quiero ver más. ¿Por qué? Bueno, principalmente hubo una postergación de la decisión de soltar. Porque no se podía, porque no se tenía claro que uno no quería más esa situación, porque había un montón de temas emocionales que no nos permitían soltar. Entonces, desde el hartazgo muchas veces a la gente le resulta más fácil. Es decir, por ejemplo, aguanto 2 años en una casa que no me funciona, que ya sabemos que no va bien, que no nos gusta, que se está deteriorando, pero que en realidad me recuerda a X situación de mi pasado o no estoy en posición de discutir este tipo de cosas con mi pareja. Con lo cual postergo. Para el final, el proceso de soltar ese hogar termina siendo del hartazgo, de basta, no la quiero ver más, no la soporto, esta casa es una porquería, la queja constante. Y no lo veo como muy saludable, porque desde el hartazgo, quieras o no, quedan como líneas energéticas, quedan como hebras, como si fuesen hilos que te están agarrando la historia, a lo que soltaste desde el enojo. Esto también aplica a lo vincular, ¿no? Incluso aplica a los trabajos, incluso aplica, qué sé yo, un montón de decisiones, ¿no? Acá estamos con el hogar, por favor, vamos a quedarnos por acá porque es cierto que aplica tanto, pero vamos por acá. Así lo podemos acotar. Y te quería contar un poco algunos casos reales que me ha pasado de gente a la que acompañé y que yo aprendí a ver que tenía dificultades para soltar o para iniciar un proceso de transformación porque el apego era muy fuerte. El caso de unos amigos en Argentina que me consultaron porque su casa se estaba deteriorando mucho, tenía un par de vicios de construcción, se le dice cuando hay algo que se construyó mal y hay que ver si es de verdad muy caro de arreglar, ¿no? Cuando los vicios de construcción suelen ser caros, suelen ser como temas de fundaciones, humedad o una parte de la casa que cede, ¿no? Que cede es como que se hunde, o sea, cosas que no están tan buenas. Y bueno, yo los fui a ayudar,
asesorarlos y a conversar también, porque no puedo evitarlo. Y me daba cuenta que la esposa, la mujer en esta pareja, tenía muchas ganas de mudarse. Y veía una resistencia enorme en el marido, ¿no? Y después, conversando un poco, me fui dando cuenta que ahí había un montón de resistencia de parte de él, porque él había tenido una idea de vivir en esta casa con cierta bonanza económica que no sucedió a partir de unas inversiones que hizo y que no fueron bien. Entonces, la decisión de arreglar o mudarse o vender la casa así como está y comprarse algo más chico, porque había que hacer un reajuste desde la cuestión del gasto, no podía ser encarada porque había un apego a una idea que había sucedido y una conversación sumamente incómoda que estaba generando fisuras en la casa y en esa pareja. Entonces, qué fuertes, ¿no? O sea, qué fuerte. Cómo estos planos se van como entrelazando, ¿no? Me pasó con otra amiga que había fallecido su mamá hacía tiempo, ya como 1 año y medio, y había heredado un montón de cosas, ¿no? Muebles, que en un principio le encantó, pero que después empezaron a ser un verdadero problema con su marido, porque a él no le gustaban, porque le parecían anticuados, porque eran muchos. Y me pidió ayuda, y cuando fui a ver su casa, la verdad es que sí, que era un montón. O sea, es muy personal, ¿no? Cuánto espacio vacío tiene un hogar, pero lo necesitas que no haya tanta carga visual para que haya una mente calmada. Era algo que ellos me decían, ¿no? Como que me siento como agobiado a mi casa. Y bueno, sí, había un atiborre de cosas enorme, y cuando uno empieza como ligeramente y con liviandad, ¿no? Sin historia, desde ese lugar a decir, bueno, ¿y este de acá te parece? No, capaz que se puede mover a otro lado. O sea, no. Y ahí uno ve la rigidez. Y cuando podés conversar un poco, te das cuenta que el proceso de atravesar ese duelo había sido tanto desde el aferre, tanto desde el apego. Por supuesto que los duelos generan eso, ¿no? Duelen. Pero se transitan y se sobrepasan a través de un proceso de sentir esa tristeza, acompañarla y en cierto punto también soltar. Entonces, este ejercicio de soltar era necesario desde un lugar muchísimo más profundo que el de hacer espacio en la casa o dejar un poco más del lugar de muebles, ¿no? Por último, tengo otro caso, en este caso creo que más patológico, porque ya era como algo grave, de una familia que me consultó para agrandar su casa, porque necesitaban ampliar, ¿no? Entonces me contactaron, bueno, conversamos y nada, cuando fui a ver la casa era muy grande, pero lo que pasaba era que estaba sobrepasada de juguetes. Cuando pregunto la edad de los chicos ya estaban en la pubertad, pero los juguetes que ahí habían eran juguetes de chicos chiquitos. Se ve que habían tenido una posición económica que les había permitido comprar muchos juguetes, pero era abismal la cantidad que había. No, había ambientes completamente llenos de juguetes. Y en este caso, el proceso de transformación no se podía iniciar principalmente porque había una cuestión sobre todo de una de las partes, ¿no? Porque generalmente en las parejas hay una de las partes que empieza a ver que hay algo que está fallando, capaz no lo ve desde la perspectiva del externo, pero sí ve hay algo que no funciona, algo que falla, y eso a veces genera como un tironeo en las parejas, una resistencia que es muy fuerte de ver, ¿no? Entonces, recapitulando. Les conté como 3 casos bastante como contundentes, pero desde un lugar mucho más liviano y no tan como fuerte, también sucede. Entonces, nada, la voy a invitar a hacer un ejercicio de soltar, un ejercicio de conciencia, una práctica somática que me gusta mucho sumar a este tipo de espacios,
porque creo que hay un tema como energético, no como energético, energético, muy profundo, que tiene que ver con el alma, con el ser, con nuestra identidad, con lo que proyectamos en el ejercicio del soltar. Así que bueno, si llegaste hasta acá, te agradezco un montón porque principalmente yo me sentí muy cómoda y segundo, espero que este enfoque te permita ver las cosas con esta mirada más amplia que es la que a mí me cautiva en los procesos de transformación de los hogares. Así que gracias. Bueno, yo voy a poner una musiquita como linda. Te voy a ir guiando poco a poco. Yo me voy a calmar a mí misma también. Te voy a invitar a que cierres los ojos. A que lleves la atención al entrecejo. Los ojos miran al entrecejo y llevan su mirada como al interior del cuerpo. Inspiro. Exhalo. Voy tomando conciencia de mi respiración, de mi cuerpo, de las tensiones que se pueden haber acumulado a partir de mi día, a partir de cómo llego hasta acá, a partir de la conversación que tuvimos. Y con esa conciencia del cuerpo voy a ir llevándolo a soltar, a ablandar lo físico, lo concreto, mis músculos, mis hombros, los pueden mover un poquito, mi cabeza. Me apoyo de manera cómoda. Siento el peso de mi cuerpo contra el suelo, contra la silla. Me concentro en el ritmo de mi respiración, en el sentir del aire a través de mi nariz cuando ingresan los pulmones, cuando expande mis costillas, cuando suelto el aire y vuelve a salir. Si aparecen ideas, no las batallo, las dejo ir y vuelvo a la conciencia del cuerpo, a buscar ese detalle de mi presente, de mi sentir, de mi cuerpo, que me trae acá, a la hora. El poder de la mente de traernos al presente es su naturaleza. Y el ejercicio de quitarnos del presente es lo aprendido. Inspiro, exhalo. Y en ese ejercicio de tomar aire, disfrutarlo en el cuerpo y soltarlo, podemos conectarnos con el ejercicio diario de tomar y soltar.
ejercicio de comunicación con el aire, el mayor registro de abundancia que tenemos, porque el aire siempre está, porque no se agota, porque está disponible. Y ahora te voy a pedir que lleves la conciencia hacia tu corazón, que lo imagines nada más, como si prendieras una luz ahí. Como un calorcito que se expande, que llega a los hombros, como si fuese que prendemos un hornito en nuestro corazón. Y llevando la atención ahí, te voy a invitar a que encuentres ese recuerdo, ese vínculo, ese espacio que sentís que necesita ligereza, que necesita liviandad, que se rigidizó por miedo a soledad, miedo al error, miedo al fin. Vas a visualizar pequeñas hebras, como si fuesen hilos de luz, que te conectan con ese recuerdo, con ese espacio, con ese vínculo que sentís que necesita amor, que necesita suavidad. Y vas a iniciar una sanación desde el agradecer. Agradecer eso que sucedió, que te hizo bien, que te nutrió, pero que ya no te identifica. En agradecer ese recuerdo, esa caricia, ese resguardo que sucedió, pero que ya no necesitas. Y agradeciendo, como si pudiésemos abrazar ese espacio, esa casa, ese vínculo. Es como podemos soltar y decirle que hemos iniciado un proceso de cambio, que tenemos necesidad de transformarnos, de transformar quienes somos, de transformar lo que nos cobija, y que queremos elegir con libertad, desde el presente y no desde la historia. Y agradeciendo y valorando lo que sucedió, lo que tuvimos, lo que hasta ahora fue válido, es como podemos soltar y cortar estos hilos, como si fuesen pequeños líneas que vamos cortando. Y vamos liberando uno a uno esas líneas. Y nos vamos sintiendo más livianos. Y en esa liviandad, el corazón se expande, sentimos como una sonrisa en nuestro corazón. Y el cuerpo se aliviana. Nos sentimos en nuestro eje. Nos sentimos en el yo soy. Nos sentimos en amor.
Inspiro y exhalo profundamente. Y cuando estés listo, cuando estés lista, puedes abrir los ojos y volver acá. Qué lindo, ¿no? Como unos minutos, no sé cuántos fueron. Si nos animamos, ¿no? Si decidimos, si con voluntad nos ponemos a hacer una práctica somática, una meditación, ¿cómo la mente se calma? O por lo menos cambia nuestro estado. No sé si se llega a calmar, o sea, no es que uno se eleva, pero cambia nuestro estado. Y eso es un montón. Piensen en los meses, los años en los que uno puede estar como aferrado a cosas o limitado. Y cómo a veces un ejercicio consciente, ejercicio porque se vuelve, ¿no? Necesita muchos puntos de toque. A veces libera muchísimo más de lo que en un principio creemos posible. Bueno, ya vamos como 30 minutos, así que creo que al final el episodio termina siendo un episodio hermoso. Estoy súper contenta. Espero que lo hayas disfrutado. Incluir este tipo de prácticas, como te decía la vez pasada, es algo nuevo para mí. Así que si te gustó, te pido por favor que me lo escribas en comentarios para saber por dónde sigo en este tipo de prácticas. Vamos a tener entrevistas, vamos a tener también podcasts más elaborados y escritos, pero creo que complementar es la clave y este enfoque como multidisciplinario que vamos teniendo en este espacio me parece de una riqueza espectacular. Por último, si tienes a alguien que crees que se puede beneficiar, que le puede hacer bien esto que estamos haciendo acá, compartíselo por favor, porque me ayudas a que llegue a más gente y creo que eso está bueno, que yo tengo la sensación de que puedo ayudar, de que puedo aportar y que así suceda es como un gran mimo. Así que muchísimas gracias. Hasta acá llegamos por hoy. Espero que hayan disfrutado mucho el episodio y nos vemos en 15 días. Muchas gracias.